Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso, con nuestro seminario de modelación epidémica y quiero empezar platicando un poco sobre una formulación del mismo modelito que vimos al final de la sesión pasada, eh, pero partiendo de pensar en pasos discretos de tiempo. Entonces es una formulación del mismo sistema SIR con las mismas hipótesis, pero partiendo de tiempos discretos, ¿no? En ese sentido, el sistema que es el que se utiliza eh, ampliamente y el que vimos la vez pasada, eh, pues es particular en dos sentidos. En primero, que es el límite continuo, ¿no? De este primer sistemita que vamos a ver, donde además en este sistema pues se considera este pues que varían la probabilidad de infección y la probabilidad de remoción, y entonces el que vimos la vez pasada pues es con tasas constantes, pero que son además el promedio de estas que vamos a estar viendo, que varían, ¿no? En tiempos discretos. Entonces, a partir de eso, eh, sonará razonable hacer el promedio en algún, o manteniendo algún tamaño de población suficientemente grande como para que el, el, el promedio esté reflejando algo interesante, ¿no? Entonces, hagamos eso hoy y la siguiente vez hagamos una implementación del SIR en la computadora, a ver eh, qué tanto nos puede decir la computadora de este sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, esto que voy a escribir pues, es siguiendo un librito que lo que hace es tomar varios artículos seminales en epidemiología matemática, modelación epidemiológica, que se llama A Historical Introduction to Mathematical Modeling of Infections Disease. Ese está en la carpeta. Esto viene, me parece que en el capítulo 4 o 5, que es el formalismo de Kermack y McKendrick. Y lo que hace es bastante interesante, pues va guiando la lectura de esos artículos seminales, explicando algunos pasitos mortales y señalando algunas limitaciones del momento. Por ejemplo, no se queda a discutir qué tan buena es la solución numérica que proponen Kermack y McKendrick, porque pues ahorita ya es un ejercicio que se deja este, para unos minutos en la computadora, ¿no? Entonces, está bastante interesante y yo se lo recomiendo mucho. De todas formas, les mando este en particular al Classroom y pues vámonos un rato al pizarrón. Ok, entonces vamos a jugar con el Kermack McKendrick. Eh, pero vamos a hacerlo discreto. Discreto en tiempo, ¿no? Ok.
Aquí es un sistemita donde todavía no nos preocupa el espacio, pero pues, en principio es en tiempos discretos. Eh, entonces vamos a llamarle T a los pasos de tiempo. Que podrían representar un día, una semana, lo que sea, ¿no? Eh, y vamos a decir que Y de T son los individuos no solo infectados, sino infecciosos, es decir, que son capaces de contagiar al tiempo T, ¿no? Entonces hay tantos individuos infecciosos a la primera semana, a la segunda semana, etcétera, ¿no? Luego, las infecciones nuevas, o como sea, ¿no? Se reportan entre la transición de pasos de tiempo. Es decir, entre que pasa una semana y la otra, ocurren un montón de infecciones. Entonces, eso se reportan en la siguiente, ¿no? Si esta semana tenemos 750,000 infectados, eso se reportan en la siguiente semana, ¿no? Son los nuevos infectados de la siguiente semana, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a representar como una cantidad llamada B de T teta, donde T es el paso del tiempo en el que se está reportando y teta es el número de pasos desde la infección. Entonces, ¿cuántas infecciones se reportan en la semana T? Pues digamos que las nuevas que nos interesan pues son las BT0, ¿no? Esos son los nuevos infectados al tiempo T y eso lo vamos a representar como BDT. Y pues, los infectados iniciales son los B00, que también los podríamos llamar B0, que son justamente los primeros individuos infecciosos de nuestro sistema. Ahora hay una tasa de remoción que es sí de teta, que es la probabilidad de remoción o la tasa de remoción, entendiendo la remoción como ya habíamos dicho, que puede ser que se mueran o que los individuos se mueran o que simplemente dejan de estar enfermos, obtengan o no obtengan inmunidad, ya no son infecciosos, ¿no? Se consideran removidos. Y pues se va midiendo respecto a cuánto tiempo estuvieron enfermos y pues estas tasas van a estar entre 0 y 1, ¿no? O todos se remueven o ninguno se remueve y todo lo que hay entre ellos, ¿no? Entonces también podemos usar esta tasa de remoción o probabilidad de remoción para calcular el número total de infectados, ¿no? Que pues tiene que ser el complemento, ¿no? de esta cosa, ¿no?
Estos son los infectados. Después de tetapaso, ¿no? Son las infecciones persistentes después de tetapasos, ¿no? Entonces, después de teta días o semanas o la unidad que estemos usando para medir eso, tenemos esa cantidad de infectados. Y entonces los infectados al tiempo t igual a 1 que llevan un paso de infectados, pues son los que se infectaron en el tiempo cero y que no fueron removidos al tiempo cero, después de terminar el tiempo cero, la semana cero. Los infectados que llevan 2 días en el, o 2 semanas o 2 pasos de tiempo después de pasar dos pasos de tiempo infectados, pues son los que se infectaron al principio y que fueron persistentes al principio y que fueron persistentes a la siguiente semana o al siguiente día o al siguiente paso de tiempo que sea, ¿no? Que esto pues lo podemos poner como B de 0, 0 por el producto de cosas del estilo 1 menos sí, S con S corriendo de 0 a 1. Entonces podemos, usando esta expresión de aquí, escribir los infectados que llevan teta pasos en el tiempo t como los infectados en el tiempo t menos teta, los que se infectaron en el tiempo t menos teta, pues por el producto desde que S es 0 hasta teta menos 1 de 1 menos S. Sí, S. Sí, S, perdón. Y fíjense que si tomamos la diferencia entre B, T, teta y el siguiente, son los infectados que llevan teta más 1 y en el tiempo t más 1, usando esta cosa de aquí, pues no es más que este de aquí es B t menos teta 0 por el producto de S igual a 0 hasta teta menos 1 de 1 menos phi S, y este de aquí es, ¿no?, menos B en t más 1 menos teta más 1, 0, por el producto hasta teta, desde que S es igual a 0, 1 menos phi S. Esto de aquí es, ¿no?, esto es igual a B t menos teta 0 por el producto este, menos B en t más 1 menos teta 0, S igual a 0 hasta teta menos 1 de 1 menos phi S, y todo esto por 1 menos phi teta.
Entonces esto es igual a b t menos teta 0, s igual a 0, teta menos 1, 1 menos y s, que es el 1 que corresponde acá, ¿no? Con este se va a ver al mago. Y luego tenemos esto por, ¿no? Este de aquí se va a ir a ver al mago con el que corresponde al 1 de este. Y menos con este menos nos queda esta cosa de aquí. Este pues no es otra cosa que b en t teta por si teta, ¿no? Son los infectados que llevan teta pasos de tiempo enfermos al tiempo t por la tasa de remoción después de haber, la probabilidad de ser removido después de haber estado enfermo, teta pasos, ¿no? Y esa es la diferencia entre los infectados que llevan teta pasos al tiempo t y los que llevan teta más un pasos al tiempo t más 1. Ok. Ahora sí, vamos a renombrar algunas cosas. Vamos a llamarle Bxi al producto de desde que xi es 0 hasta teta menos 1 de 1 menos xi. ¿Sí? Esta es la probabilidad de no ser removido dado que llevas sí pasos enfermos, ¿no? Ok. O le llaman ellos la probabilidad de escape de la remoción, ¿no? Entonces, en cuanto a nuevas infecciones, podemos escribir las nuevas infecciones como BDT, que habíamos dicho que eran las BDT que llevan 0 pasos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los infectados nuevos al tiempo T0? Pues estos son los que se infectaron en ese momento, más los que ya teníamos infectados. Ahora, si llamamos XT a los susceptibles, es decir, a los que no han sido infectados al tiempo T, entonces los nuevos infectados son los que teníamos de susceptibles por la suma desde que teta es 1 hasta t de un parámetro que va a medir la infecciosidad, ¿no? Está phi, teta es la tasa de infección, ¿no? ¿Cuántos nuevos infectados vas a tener a partir de este de infectados que llevan teta pasos, ¿no? Ahora siempre podríamos escribir que estas XDTs pues son todas las personas, ¿no? Pensando que o sea, el total de la población menos la suma de los infectados. Desde que I es 0 hasta T de I 0, ¿no? Los nuevos infectados en cada paso. Y esto suponiendo que la N
pues suma a los susceptibles, a los infectados y a los otros que no les hemos hecho caso, que son los removidos. Y justamente los removidos pues son n menos xt más yt, ¿no? Son los que no fueron infectados aún. Ahora, en ese sentido, los nuevos infectados pues son los susceptibles por, ¿no? Habíamos dicho, por esa phi teta b t teta, ¿no? Y esto lo podemos escribir como xt por la suma de la phi teta b teta de b de t menos teta, coma 0, ¿no? Usando estas veces. Y la teta variando hasta t, ¿no? Y si hacemos a de teta como phi teta por b teta, ¿no? La infecciosidad por la tasa de remoción, entonces tenemos que bt es igual a xt por la suma de las a teta bt menos teta, ¿no? Los anteriores, esto hasta t, más a t por los iniciales, ¿no? Entonces, la y de t, es decir, los infectados completos al tiempo t, no son otra cosa que la suma hasta t de la b t teta, que es la suma de las b teta por b t menos teta 0 más los iniciales, ¿no? Los que fueron los que, ajá, esto quiere ser cuántos de los que iniciaron tienen una infección persistente, ¿no? Ok. Ahora, x, ajá, la b de t es los susceptibles que estaban menos los susceptibles que van a quedar al siguiente paso, ¿no? Esos son los infectados. Persigues a los infectados calculando las diferencias de susceptibles. Ahora, pensando en eso, entonces, de aquí tenemos x de t más 1 menos x de t, ¿no? La diferencia entre susceptibles pues va a ser menos xt por la suma de a teta b teta t, perdón, t teta, más a t por y0, ¿no? Esto hasta t, ¿no? Desde 1 hasta t. Y la diferencia de los removidos entonces la suma desde 1 a t de una
C correspondiente, ¿no? De T menos teta más CT por Y0. Donde estas pues, son las correspondientes anteriores, ¿no? Los acumulados anteriores. Entonces, y t más 1 menos yt, la diferencia de los infectados, pues es n menos xt más 1 menos zt más 1 menos n menos xt menos yt. Este y este se van a ver al mago y tenemos xt menos xt más 1 y yt más yt menos perdón, zt zt menos zt más 1, que son digamos, lo podemos escribir como xt más 1 menos xt con un menos y menos zt más 1 menos zt, que son las que ya habíamos escrito aquí y aquí. Entonces esto nos queda como xt de la suma de 1 a t de a teta b de s, perdón, b de t menos teta 0 y a eso le sumamos a t y0 y esto menos la suma desde 1 a t de c0, no, perdón, c teta b de t menos teta 0 más ct y0. Son los nuevas infecciones menos los nuevos removidos, ¿no? Es el mismo sistema que tenía. Se ve o se lee un poquito más difícil, pero si se fijan, aquí ya es un poco más claro qué es lo que está pasando, ¿no? Es un poco también artificioso en el sentido de que pues es lo que no está en una caja está en la otra caja, ¿no? Y como son cosas discretas, pues las podemos ir metiendo paso por paso, cada una en su cajita, ¿sí? ¿Y por qué nos interesan estas diferencias? Pues porque lo vamos a llevar al continuo, ¿no? Entonces vamos a tomar esas diferencias sobre un paso de tiempo, el límite cuando esto sobre el paso de tiempo pues se aproximan a una pendiente adecuada, ¿no? A una lineal adecuada, que esa es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues para llevar del discreto al continuo, en el límite, pues las sumas se van a ver como una integral. Y el límite de las diferencias, ¿no? Pues va a ser la derivada, ¿no? Entonces, x punto, tomando límites, ¿no? Sobre el paso del tiempo, cuando el paso del tiempo es muy pequeño, pues va a ser lo que teníamos por la integral de 0 a t de a teta b t menos teta respecto de teta. Es más, estas tomándolas como funciones de los tiempos de espera respecto de teta, más a dt por los infectados iniciales. La y punto dt, esta es la i que teníamos,
perdón, la S que teníamos, la I que teníamos, la Y punto, pues es X de T, es esta misma cosa, ¿no? Por la integral de 0 a T de A de teta, B de T menos teta respecto de teta, más A de T y 0, menos lo que sea de la Z, ¿no? Que es la integral de 0 a T de C de teta, B de T menos teta de teta, más C de T y en el 0, ¿no? Y de 0. Y la Z, que es nuestra R en el sistema que pintamos la otra vez, pues es la integral esta de acá, ¿no? De 0 a T de C de teta, B de T menos teta, de teta más C de T y en el 0. Ahora, pues ¿cómo podemos escribir la forma continua de la A y de la B y de la C, ¿no? Pero finalmente lo que teníamos era que la Y de T, pues tiene que ser como la integral, la Y de T prima, la integral de B de teta, B en el T menos teta, de teta, más B de T, Y de 0, ¿no? Entonces, tenemos o podemos escribir varias relaciones entre A, B y C. Ahora, fíjense que si tomamos, vamos a quedarnos con la de los susceptibles. Vamos a quedarnos con la de los susceptibles y nos deshacemos de de este, de esta X, ¿no? Tomamos X punto no menos X punto sobre X igual a la integral de 0 a T de A en T menos teta el signo lo vamos a tomar metiendo a la integral esta shift, ¿no? Y tomamos X punto de teta menos AT y de 0, ¿no? Entonces esto es igual a esto y esto no es otra cosa que la derivada respecto de t del logaritmo de x de t. Y esto es igual a esta cosa, ¿no? De 0 a t de a de t menos teta, x punto en teta de teta más menos a de t y en el 0. Y esta parte de aquí, pues la podemos escribir como a de t menos teta, x en el teta, desde t a 0, por la integral x de teta de a respecto de teta
en t menos teta de teta, ¿no? Haciendo menos a de t y 0, ¿no? La integral por partes. Y esto es la integral de logaritmo de x, pues es a en el 0 por x de t menos at x en el 0 más la integral de 0 a t de x de teta, la derivada de a en t menos teta respecto de teta menos a en t por el valor inicial de los infectados. Y luego integramos en todos lados, ¿no? Integramos de 0 a infinito la función logaritmo de x, que también depende de t, respecto de x, y respecto de t, y esto es igual a la integral de 0 a infinito de la integral de 0 a t de a teta b de t menos teta de teta de t menos la integral, más la integral de 0 a teta de 0 a infinito de a de t y 0 de t. Y esto aplicamos los teoremas de cálculo y tenemos el logaritmo de quién, de x en 0 sobre x infinito, el límite de x cuando t tiende a infinito, y esto es 0 infinito de a teta de teta y 0t de b de t de t más la integral de 0 a infinito de at y 0 dt, menos la integral de 0 a infinito, no, perdón, aquí me está faltando menos y aquí ya me queda de esta forma, ¿no? Ok. Entonces, es importante acá comparar el valor asintótico de los susceptibles con el valor inicial, ¿no? Y por otro lado, la B que teníamos, pues fenomenológicamente se va a comportar como una distribución exponencial de la tasa de remoción, de la velocidad de remoción. Y esta es la probabilidad de no recobrarse de la infección hasta el tiempo t. Y entonces la A de t, habíamos dicho, era la phi de infección por la B de t de permanecer enfermo. Y vamos a llamarle A simplemente al límite cuando t tiende a infinito de la integral desde 0 a t de a de teta de teta. Perdón, a de t de t. Y entonces lo que tenemos de esta expresión de acá
suponiendo que ese límite existe, es el logaritmo de x en 0 sobre el límite, pues es a por x en 0 menos x infinito más a por y0. Y esto es a por n, o bueno, lo ponemos así, a por x0 menos más y0 menos x infinito, y esto es a por x0 más y0 es n, porque al inicio de la infección todavía no hay removidos, ¿no? Entonces, esto es esto sobre el valor asintótico. Y si tomamos p como el logaritmo de n menos x infinito sobre n, esto nos da la proporción de infectados completos, ¿no? X infinito pues no es otra cosa que la n por la proporción de no infectados, ¿no? Y lo que tenemos de aquí es entonces que el logaritmo de 1 menos p sobre 1 menos y0 sobre n, pues es a por n por p. Y por lo tanto la integral de 0 a infinito de y de t respecto de t, pues es n por p, que ya son constantes, de 0 a infinito de la b teta de t. Entonces, ¿qué tenemos cuando las tasas de infección y de remoción son constantes? ¿No? Si tomamos la phi de t, pues no va a variar y va a ser una constante que se llama alfa, y la psi de t no va a variar y es una constante llamada beta. Entonces ahora sí recuperamos nuestro sistema y podemos renombrar estas cosas, pero bueno, no importa. Nuestro sistema que habíamos escrito la vez pasada, que es alfa xy menos b y z punto igual a menos b y, a b y, perdón. Casi inmediatamente de esto podemos dar una solución rápida para esto, pero es igual, podemos verlo la vez siguiente. Ya hacer un análisis de este sistema tal cual está, pero un poco lo que quería que quedara para el día de hoy es que podemos, a partir de considerar saltos de tiempo discretos, podemos reconstruir el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, hace sentido para poblaciones suficientemente grandes, para tiempos suficientemente grandes, escribirlo de esa forma, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por el día de hoy y vemos el análisis ya propiamente de ese sistema y la simulación de ese sistema. Si nos da tiempo de ver una de sus variantes interesantes, pues la vemos y nos vemos en la que sigue.